8 de la mañana con 40 minutos. Estamos de regreso en la actualidad noticiosa. Está en línea también con nosotros nuestro panelista estable de los días martes. Podemos decir que es panelista de temas de economía, porque hablamos siempre de lo que tiene que ver con los fondos nacionales, regionales, con temas que son equivalentes a las platas nacionales. Y esta vez vamos a conversar con él porque sabemos que es un entendido también en este tema. Nuestro panelista Juan Luis Oyarzo Galvez. Juan Luis, ¿cómo está? Gusto en saludarlo. Buenos días, bienvenido a Actualidad Noticiosa nuevamente esta semana. Buenos días, Daniela. Nos agarró la nieve. ¿Sí? ¿Está nevando? Cada vez. ¿Sí? Aquí ya está nevando ya. Bueno, fuertemente aquí en Magallanes, en Punta Arenas. Sí. ¿Será una especie de celebración? Es muy probable, o tal vez él dejó la decisión ayer de la AFP, dejó helados al comité político de ministros del presidente que no logró negociar bien el plan para la clase media. Sí, pues. Oiga, Juan Luis, ¿qué sensación le quedó a usted? Porque me imagino que siguió todo, sé que también ha visto algunas declaraciones de los parlamentarios, he escuchado también las otras de ambos sectores. ¿Quedó alguna sensación de, no sé, alguna sensación ahí, como una especie de, quizás no es lo mejor que voy a decir, pero de jalea, de esta jalea que se está haciendo y que todavía no logra cuajar bien, porque está ese miedo todavía de que en el Senado no pase nada, pero todo indicaría que es un gran avance, por lo menos. O sea, es un avance enorme, porque de partida, aquí estoy viendo ya algunas noticias acá en la mañana. Dice que existieron dentro de esa votación 95 votos a favor. Hay que recordar de que en realidad la oposición no lograba más de la mitad de los votos para que esto pudiera seguir avanzando, pero hay votos oficialistas a favor, entre ellos los de Erika Olivera, que hace un tiempo atrás, ella como diputada de RN planteaba efectivamente de que ella estaba en desacuerdo de una función y que apoyaba el programa de gobierno, y ahora en realidad figura como una de las diputadas que votó a favor de este retiro del 10% de los fondos. Pero como tú mencionas, claramente se ve como esta jalea que tú mencionas todavía un poquito no muy clara, tomando en consideración de que en realidad, si bien este es un gran avance, estas negociaciones yo creo que van a seguir. Ahora pasan efectivamente al Senado, ahora bastante más difícil, sí. Porque en realidad para cualquier senador que vote en contra, esto es colocarse una soga al cuello. En particular por lo que significa ahora la expectativa, ¿cierto?, social, que significa el retiro de fondos de la AFP, la cual nosotros podemos ir conversando el día de hoy, porque las cifras, los montos, lo que significa, los requisitos, ya están saliendo a la luz para el retiro básicamente de este 10%, que significa sacar los montos de la AFP. Claro, ahora... ¿sabe qué? Yo analizaba ayer cuando coordinamos nosotros este contacto para el día de hoy, ¿se acuerda? Y después, bueno, yo seguía mirando noticias, leyendo un poco respecto a este tema, y yo pensaba, puede ser una estrategia política muy grande para los senadores que quieran ir a la reelección, especialmente este tema, claro. Y hay hartos que con esto podrían ganar bastantes votos si votan a favor. Yo estoy mirando casi bajo el agua de una manera bastante, ¿no es cierto? Pero podría ser un motivo importante para que varios estén pensando por lo menos cómo van a votar si quieren ir a la reelección. Sí, pero yo creo que en realidad esto ya está bastante avanzado. O sea, hay que recordar que la Cámara de Diputados yo creo que era el principal inconveniente para esto. Era como el principal inconveniente. De hecho, las negociaciones que tuvo el gobierno era un tema tremendo. De hecho, lanzaron una carta dirigida a los diputados de su partido que se llama Háganlo por Chile. Así se llamaba la carta. Que trataba efectivamente de generar, por ejemplo, una instancia, la carta Háganlo por Chile, de que pudieran, por ejemplo, apoyar las gestiones del gobierno. Ignacio Briones, que es el ministro de Hacienda hoy día, menciona lo lamentable que es el resultado y que esto va a generar costos, ¿cierto? Aquellos que van a gobernar mañana. Y también costos, por ejemplo, en el ámbito, incluso lo mencionaba Pepe Auch, antiguo diputado del PPD, pero ahora figura como diputado independiente, que retirar los fondos va en una dirección contraria
de la generación de pensiones dignas. Evelyn Matei igual menciona lo que van a provocar si esto se aprueba, que bueno, ya se aprobó, es que Chile se va a incendiar, mencionaba Evelyn Matei. O sea, revés, ¿no? Quiere decir que, claro, quiere decir, Daniel, que nosotros nos vamos a encontrar con este tipo de declaraciones, con instancias de terror, como las que menciona efectivamente también del retiro de fondos, que es Fernando Larraín, que es el gerente general de la Asociación de FP, que dice que no hay nada que celebrara, porque esto es un tremendo retroceso. Lo que por la Cámara de Diputados. O sea, nos vamos a encontrar con esta declaración y tampoco observamos todavía. Ayer todas las páginas de la AFP se encontraban caídas, hoy día creo que ya volvieron, producto de que la gente en realidad según las páginas para poder entrar a ver a lo que podría tal vez retirar de los fondos. Hay que recordar que esto tiene límite, Daniel, también, porque si tú tienes 60 millones no quiere decir que puedes retirar 6 millones, sino que existen tramos. Los mínimos van entre, a pesos de el día de hoy, entre 1 millón y 4.300.000, sí, de tal manera que lo máximo que tú podrías retirar de tu cuenta de AFP son 4.300.000 pesos, claro, que involucra entonces ese 10% de los 40 millones. E inclusive, si tú tienes, por ejemplo, menos de 35F, puedes retirar todo el dinero, ¿cierto?, que tú tengas en la AFP. Entonces, volviendo a estas declaraciones del terror que van a empezar a surgir, tampoco sabemos cuál va a ser la reacción que va a tener la AFP, porque es probable que en algún momento haya y convenza a personas que no saquen su dinero. Hay que recordarle que en realidad lo que ocurrió en el año 80, cuando la gente se pedía que entrara, por ejemplo, a este aspecto de AFP, muchos mencionaron que era voluntario, pero en realidad hay que recordar que estábamos en un régimen dictatorial, y lo que sucedió es que en realidad a muchas personas las obligaron a cambiarse de su antiguo sistema a un sistema de AFP, amenazándolos con la pérdida del trabajo también, que era lo que ocurrió en algún... Pues bueno, tenemos ahí algún problema de conexión con nuestro... ¿Me está escuchando usted, Juan Luis? Sí, la nieve, Daniel. Sí, a la antena, ¿no? Oiga, Juan Luis, ahora, yo no sé qué mirada tiene usted al respecto, pero acá Voy a cambiar de conexión. Acá la gente no se va a hacer ni más rica ni más pobre. Porque, a ver, el que quiera retirar, y como dice usted, hasta 4,5 millones, ya 4.300.000, que es el máximo, muchos de ellos, acá en la región de Magallanes, van a poder pagar su arriendo, que está entre los 280 y los 380. O sea, van a poder, y muchos pueden tener 3-4 meses de atraso por voluntad del propietario de la casa, que no los quiere desalojar porque no se puede tampoco. Pero muchos de ellos van a recibir esos 4.300.000, 3 millones, 2, otros 1 millón, para pagar su arriendo, quizás para asegurarse y pagar sus consumos, y se van a quedar sin plata. Pero no porque van a quedar más pobres, sino que porque van a poder asegurar vivir 2-3 meses tranquilos. Sí. Ahora el tema, Daniel, está relacionado con que con una serie de aspectos que van surgiendo y que nosotros ya tenemos alguna instancia. Para que la gente lo sepa, en realidad el 10%, si todos sacáramos el 10% de la AFP, son alrededor de 17.000 millones de dólares, que ya mencionan algunos, es dinero, Daniel, que no está. Daniel, ese dinero no está hecho efectivo. La AFP lo que tiene que hacer, cuando tú haces tu carta efectivamente para poder extraer en algún momento y te quiere entregar básicamente este dinero, lo que tienes que realizar es convertir eso en efectivo, porque estos dineros se encuentran en múltiples lugares, están invertidos en instrumentos financieros, en depósitos a plazo, en bonos, en acciones, en títulos internacionales. El dinero no se encuentra a disposición en una caja fuerte para que tú vayas y lo retires. De tal manera que ya se aprecia las noticias en los medios de comunicación nacional que esto va a traer un tremendo impacto en la bolsa, en las tasas, en el dólar, porque obviamente que si hay un inversionista, imagínate tú, yo, que tuviéramos alguna inversión en los montos de AFP, hoy en día es un fierro caliente. Claro. De tal manera que yo lo voy a querer soltar y obviamente la rentabilidad va a comenzar a bajar. De tal manera que nos encontramos también con ese aspecto. Y también para que te hagas una idea, Daniel, y la gente que está escuchando también,
los fondos totales que administran la AFP, si ustedes se fijan, son alrededor de 195 miles de millones de dólares. Y para que te hagas una idea, es cerca del 81% del Producto Interno Bruto de Chile en el año 2019. O sea, quiere decir que todo el crecimiento de nuestro país del año 2019, todo el crecimiento, la AFP tiene alrededor de un 81%. Ese es el significado de la cantidad de dinero que ellos tienen. Y de cierta manera, cuando nosotros vemos el impacto que trae esto, claramente, porque por ejemplo, a septiembre del año 2019, las utilidades que tiene una AFP, una utilidad diaria, ¿cierto?, son cercanas en promedio a 100 millones de pesos diarios. Esa es una utilidad que tiene una AFP. De tal manera que imagínate, para ellos también es muy importante cuando sacan 17.000 millones de dólares, porque estas rentabilidades que tienen y que son bonos y dividendos para los directivos y para los inversionistas, es muy probable que baje en todo sentido el monto que tienen en la bolsa, en la rentabilidad, producto de la caída de esto. O sea, imagínate, no vamos a nombrar AFP, pero por ejemplo, una de las AFP fuertes tiene utilidades diarias de 414 millones diarios. O sea, quiere decir que es una cantidad de dinero en el cual ve efectivamente cómo las rentabilidades aumentaron un 70,3% respecto al periodo anterior. O sea, era un negocio redondo, en el cual constantemente esas utilidades, Daniel, para que la gente lo sepa, te reparte, ¿no?, entre los miembros y los inversionistas. De tal manera que cuando tú tienes un directorio de la AFP, también el director gana una gran cantidad de dinero. Porque si tú te das cuenta, nos quedamos cortos cuando nosotros analizamos y la gente se pone un poco no contenta con las remuneraciones de nuestros parlamentarios, con una dieta parlamentaria que puede llegar a 9 millones de pesos, pero es porque no han analizado cuánto gana, por ejemplo, un director, un AFP, que está cercano en ocasiones a 35 millones de pesos. Sí. 35 millones de pesos por gerenciar básicamente organismos de AFP. Bueno, Juan Luis, sin duda este es un tema que va a seguir ahí dando noticias durante todos estos días, y a nosotros tema para poder conversar el próximo martes, ¿no? Porque todavía viene hoy día la aprobación en la Comisión de Constitución para que pase al Senado, que la Comisión de Constitución no debería tener ningún problema, ¿no es cierto?, para apurar el trámite especialmente, y por qué no la próxima semana quizás se podría estar votando, si se le da la importancia y la aceleración correspondiente, el proyecto también en la Cámara del Senado, según lo manifestado por el diputado Gabriel Boric. Así que, Juan Luis, estaremos en contacto el próximo martes para seguir analizando este y otros temas que siempre tenemos para Actualidad Noticiosa. Por supuesto, yo siempre a disposición, y esperemos también que el presidente no ocupe su veto presidencial, como lo hizo con el tema de los servicios básicos, que creo que está a punto de aplicar su veto también presidencial, que hay varios obstáculos y cosas que pueden entorpecer parte de este trámite. Un gran abrazo a ambos ahí en la radio, que tengan un tremendo día y una tremenda jornada radial, como siempre lo hacen ahí en Radio Presidente Ibáñez. Gracias, Juan Luis, buen día. Buen día. Juan Luis Oyarzo, académico también, analizando un poco lo que fue la votación del día de ayer, desde otra mirada, ¿no?, de la votación en la Cámara de Diputados por el proyecto del retiro del 10% de los fondos de AFP de los trabajadores. Vamos al comentario habitual de los días jueves del geriatra y consejero regional Ramón Lobos.